Buenas noches, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Hoy la palabra de Dios es una palabra que debe de existir en los corazones de los que han decidido seguir a Dios. Y esta es la diferencia. Y vea usted si le interesa ser como David. Hoy es un mensaje precioso, como siempre, de bendición de Dios para los que tienen un corazón agradable a Dios. Vamos a ver cómo David, que es perseguido por Saúl, que lo quiere matar. Ya saben ustedes la historia, ¿verdad? El rey Saúl tiene envidia por la preferencia de Dios para David, que ya ha sido anunciado su sucesor en el trono. Y vamos a leer todo el capítulo 24 porque es una bendición completa. Entonces, primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a empezar leyendo esta preciosa historia que dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí, David está en el desierto en En-Gadi. ¿Se recuerdan ustedes del lugar que hablamos, En-Gadi, que era donde se había refugiado David, que dijimos que era actualmente es el lugar de Cades, y era donde habitaban en ese tiempo los hititas? Entonces, para hacer ese recordatorio, en Gadi era donde estaba refugiado David. La información que le dan es certera. Entonces dice en el versículo 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Aquí vemos en la imagen que Dios nos ha permitido observar la posición en la que estaba Saúl. Aquí dice que entró para cubrir sus pies. ¿Cómo cubre sus pies alguien que tiene manto? Los cubre bajándose lo que tiene en las piernas, ¿verdad? Hoy en día es el calzoncillo y el pantalón. Cuando usted se baja el calzoncillo y el pantalón, sus zapatos no se miran, ¿verdad? Entonces, aquí cubrir los pies es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que Saúl está en esa cueva haciendo sus necesidades. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces David estaba cerca, dice, y en el versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Dios, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Eso es, en la imagen vemos cómo David está cortando un pedazo del manto de Saúl, porque él está de espaldas. Ya saben qué está haciendo, ¿verdad? Entonces no se da cuenta. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi señor,
el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Eso lo está diciendo David a sus hombres, porque estos le dijeron en el versículo 4 que le está entregando Dios a su enemigo para que haga con él lo que quiera. O sea, están insinuando que lo mate. Entonces David dice en este versículo 6 que no, que Dios le guarde de hacer tal cosa. Versículo 7 dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, entró, fue a hacer lo que tenía que hacer y se fue. También David se levantó y después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Miren qué respeto le tenía David al rey de Israel, que era Saúl, a pesar de que lo quería matar y lo andaba buscando para matarlo. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Dios te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Aquí le está contando David que él estuvo detrás de Saúl con toda la ventaja de poderlo matar, pero él no quiso, porque David sigue creyendo que el ungido de Dios es Saúl como actual rey de Israel. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. O sea, David le enseña a Saúl que le cortó un pedazo de su manto para que Saúl creyera que lo tuvo en sus manos. Esa era la mejor muestra. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti, Dios, pero mi mano no será contra ti. Aquí le asegura totalmente David su lealtad a Saúl y se lo demuestra mostrándole que lo pudo matar y no lo hizo porque lo respeta. Y en uno de los versículos anteriores dice que no se deje llevar por lo que le dicen de él. Pero usted y yo sabemos que nadie le dice nada a Saúl en contra de David. Es él el que en su corazón está la envidia, los celos, y es cosa muy personal de Saúl quererlo matar por los sentimientos que guarda alguien que se ha alejado de Dios. Eso lo hemos dicho varias veces, pero es conveniente repetirlo porque a veces pensamos de alguien, él así es su carácter. No, mis hermanos, un corazón lejos de Dios está vacío, y cuando un corazón está vacío, permite entrada de amargura, de resentimientos, de odio, cosas que no valen la pena tener porque el daño es para ese mismo corazón. Y lógicamente va a parar dañando a la familia, a las personas que ama y que le aman. Entonces, es mejor tomar a Saúl como un mal ejemplo de que así no debemos de ser. Entonces, sigue diciendo David, como dice el proverbio de los antiguos,
De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, David le está diciendo cómo es él, según la palabra de Dios. Él no es impío, entonces nunca lo va a atacar, nunca lo va a querer matar, aún en defensa propia. Lo que prefiere hacer David es huir, que es lo que hemos estado viendo todos estos capítulos. 14, en el versículo 14 dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Dios pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aquí le está asegurando David, y esta palabra es poderosa. Yo creo que, yo quiero que ustedes la entiendan bien, porque tiene un sentido bien poderoso. Me gusta mucho este versículo 15, donde dice, Dios pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, lo que está diciendo ahí David a Saúl es que Dios ve la realidad, a Dios no se le escapa nada y pide en este momento, es una petición de David a Dios, que él juzgue la situación entre los dos. Uno quiere evitar la violencia huyendo y el otro lo persigue para matarlo. Entonces, David está pidiendo la justicia de Dios a su favor. Por eso dice en la última parte, sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, se lo dice a Saúl, pero es un clamor al mismo tiempo que David hace a Dios, donde le pide que lo defienda, porque él no se va a defender. Miren qué precioso esto, hermanos, cuando el hombre pone la confianza de su vida totalmente en Dios. O sea, él no va a atacar a Saúl, él va a huir de Saúl y le pide a Dios que lo defienda de Saúl. Entonces, estas son las, ¿cómo le dijera yo? Los sentimientos, la forma de ser de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es violento. Un hombre de Dios evita la pelea, evita la riña, evita el problema, aún lo maltraten. ¿A usted alguna vez lo han maltratado? Pues ahora sepa que así como Saúl maltrataba a David persiguiéndolo para matarlo y David teniendo la oportunidad de matarlo, no lo hace, sino que le entrega a Saúl, a Dios, para que él haga justicia y lo defienda. Mis hermanos, cuando Dios o cuando usted y yo tomamos la decisión de que Dios nos defienda, no tenemos necesidad de ponernos a pelear con nadie. Él es suficientemente poderoso para defendernos. ¿Me está entendiendo? Ya la pelea, ya la riña, dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Efesios, perdón, del capítulo 6. En el capítulo 6 dice que nuestra lucha no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Ahí creo que es Efesios 6 del versículo 10 en adelante, contra las huestes del enemigo y contra los enemigos que tengamos en la vida, es orando como los podemos vencer, orando, ya no golpeando, ya no hiriendo, ya no insultando, ya no blasfemando. Eso se acabó. Eso fue su vida pasada, hermano. Y Dios es suficientemente poderoso, como nos lo demuestra esta historia, para defenderlo a usted sin que usted meta las manos. Versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró.
y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Dios en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Dios te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Mis hermanos, usted sabe que la lengua tiene poder, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Si usted habla palabras de bendición, bendito será. Si usted habla palabras de maldición, eso vendrá para su vida. Entonces, aquí Saúl está bendiciendo a su enemigo, que es David. Lo está bendiciendo, a pesar de que lo quiere matar. Y por eso le dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Aquí está hablando de la admiración que siente por la actitud de, según él, su enemigo, ¿verdad? Dios te pague. Aquí viene el deseo. Ahí viene la oración. Aquí viene la bendición de Saúl para David. Dios te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Mis hermanos, aquí lo está bendiciendo. Aquí está bendiciendo Saúl al que él cree que es su enemigo. Versículo 20 dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Dios que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Aquí está reconociendo Saúl delante de su ejército y del ejército que son los valientes de David, que yo creo que son cada uno de ustedes. Sí, cada uno de ustedes son los valientes. Está en mi corazón decírselos hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que la sociedad no valora, Dios sí. Y si Dios lo valora a usted, usted vale oro. Oro. Sí. Si algún día alguien me dijo que estaba tirado en el lodo y que no servía para nada y que no valía nada, Dios piensa que sí estaba en ese lugar tirado, en medio del lodo cenagoso, pero con su mano bendita, Dios lo tomó, lo lavó, lo limpió y lo pone a brillar, así como brillan los valientes de David, así como los valientes de David junto con David vencieron a los filisteos y recuperaron la tierra que habían perdido, la tierra que habían atacado. Y David por eso salva a los de la tierra de Keila. Se recuerda, en contra de los filisteos que la habían tomado. Entonces, ser de los que la sociedad rechaza, pero que los que Dios valora, son algo incomparable. Métase usted en ese grupo. Yo lo declaro que usted es de ese grupo en el nombre de Jesús. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Nuevamente está hablando aquí del lugar fuerte. ¿El lugar fuerte cuál es? El lugar fuerte, entendamos que es el lugar donde Dios está. Es el lugar donde usted no está solo, donde está Dios con usted. Y nuevamente David va a ese lugar porque Dios siempre está con David. Es tremendo, mis hermanos, y es precioso esto. Y ahora vamos a ver lo que sigue pasándole a David conforme a la fidelidad de Dios con él. Vamos a leer el capítulo 25, algunos versículos que son interesantes y que son muestras de la fidelidad que Dios sigue mostrando a David. Es bien importante esto. Mis hermanos, la vida de David es una constante bendición de Dios
para un hombre que cree, que recibe y que hace la voluntad de Dios. Entonces, aquí no tenemos señalado el versículo 1, pero lo vamos a leer por respeto al profeta Samuel. Dice, versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. ¿Qué quiere decir esto? Que David estuvo en el funeral de Samuel. Saúl no. Saúl no. David sí. Y aquí hay una muestra de amor cuando hay un momento de aflicción en la vida de alguien. David fue. Saúl no fue. Versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Se acuerda usted de Caleb? Era uno de los valientes de Moisés, ¿verdad? Que fue el único que junto con Josué creyeron que iban a vencer a los gigantes que había en la tierra que Dios les iba a dar a los israelitas. Él es Caleb. Entonces, este Nabal era descendencia de él, nada que ver con Caleb, porque él era valiente. Con Caleb, perdón. Versículo, leímos el 2 y el 3. En el 5 dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle, así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal sabía lo que había pasado entre David y Saúl. Entonces aquí está dando una insinuación de lo malo que supuestamente hizo David al huir del reino de Saúl. Entonces le contesta de esa manera. Y todo esto lo dice para evitar darle, porque no le quiere dar. Ya la palabra nos mostró que la esposa Abigail era de buen entendimiento, era inteligente, era bonita, pero Nabal era duro y de malas obras, dice, o sea que no tenía buen corazón. En el versículo 13 dice la palabra, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados
dio aviso a Abigail. Mire, aquí está pasando algo. Cuando un hombre es malvado, pierde autoridad, pierde confianza. Aquí a él le debieron haber avisado que David iba para allá, pero no le avisaron a Nabal nada, le avisaron a la esposa. En ella confiaban seguramente, en ella veían un buen corazón. Entonces, con ella es que van a hablar. Y le dicen, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Aquí está hablando de que los rechazó. Eso quiere decir. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Aquí le estaba contando este siervo, que era un siervo de Nabal, a Abigail, cómo eran los siervos de David, cómo era David en general, que habían sido buenos con ellos. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando necesitamos o cuando estábamos en el campo. Aquí este siervo le está dando una descripción a la esposa de Nabal, cómo era David y los hombres que le llegaron a pedir ayuda a Nabal, porque ya oímos que era un hombre muy rico, que tenía muchas ovejas y tenía mucho ganado, y lo que quería David era un poco de comida para su ejército, para sus hombres. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ya cenaron, hermanos. Ah, qué bueno, porque a mí ya me dio hambre todo lo que le está mandando aquí Abigail a David. Versículo 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Miren, mis hermanos, el hombre de corazón malo pierde la confianza hasta de su esposa. Y ella ya no confiaba en él. Ella sabía cómo era él, según lo que ha descrito la palabra, de duro corazón y de malas obras. Entonces sale a darles algo que le pertenecía a Nabal sin pedirle permiso. ¿Por qué? Porque va a salir por algo bueno. Lo está protegiendo también a él al llevarle esta ofrenda de comida a David, porque David iba a subir a matar a Nabal, porque le había negado lo que David le había pedido buenamente, educadamente, habiendo ya David hecho algo en favor de los siervos de Nabal, según lo escribe aquí la palabra. En el versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Mis hermanos, aquí ella se está echando la culpa de la actitud, de la mala actitud de su esposa, y llega con toda la provisión en una forma muy diferente a la que su esposo Nabal respondió y actuó. En el versículo 32 leemos, y dijo David a Abigail, bendito sea Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre
y a vengarme por mi propia mano. Aquí David está diciendo lo que yo les había comentado hace un momento. Abigail evita que David suba a matar a su esposo, a su ejército y a todos sus hombres y se vuelva una carnicería humana. Abigail evita eso. Entonces David, ¿qué hace? La bendice, la bendice. O sea, no le dice, tu esposo me las va a pagar, me trató mal, así como cualquier necio hubiera dicho, ¿verdad? Y se hubiera ofuscado y le hubiera dicho, yo ya tomé una decisión y nadie me va a hacer cambiar de opinión. No sé si alguna vez usted ha oído esas palabras. Yo ya tomé una decisión y lo que yo pensé, eso voy a hacer. ¿Verdad? ¿No le parecen frases conocidonas? Pues mire cómo se expresa David. Él cambió de opinión a través de la humildad y de la sabiduría de Abigail. En el versículo 38 dice, y 10 días después, Dios hirió a Nabal y murió. Miren pues, no tuvo que ser David. No tuvo que ser ningún hombre enviado por David. Dios lo hirió, dice. Dios hirió a Nabal y murió. Mis hermanos, una muestra más, como dice el título de esta imagen, de la fidelidad de Dios con David. No tuvo que David subir a pelear con Nabal. Dios lo hirió, dice. No sabemos, la palabra no nos explica cómo fue que Dios lo hirió, cómo fue que murió. La cosa es que Nabal dejó de existir. Y dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Dios que juzgó la causa de mi afrenta. Aquí está recibiendo David la bendición de Dios, o mejor dicho, la voluntad de Dios en su favor, a causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. O sea, que David está reconociendo que Dios evitó a través de Abigail, en primer lugar, que David hiciera algo malo en contra de toda esta gente de Nabal. Y Dios ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Miren pues todo lo que obtuvo David. ¿Cómo dice la palabra que era Abigail? Era entendida, era muy bonita, de buen ver, ¿verdad? Así la describe la palabra de Dios. Esa es la forma como la palabra de Dios describe a esta esposa de Nabal. Entonces, aquí vemos cómo Dios hace cosas en favor de David. En el versículo 3, siempre del capítulo 25 de Primera de Samuel, es donde describe. Dice, era aquella mujer de buen entendimiento. ¿Qué quiere decir de buen entendimiento? Que era lista y de hermosa apariencia. Aquí la describe a ella, cómo era y cómo era Nabal, ¿verdad? Entonces, la toma dice por su mujer, ¿verdad? Y acuérdense cómo era David, ¿verdad? Joven, de ojos azules, buen mozo. Ya lo escribimos cómo era David en versículos anteriores cuando fue escogido por Dios para el futuro rey de Israel. Entonces, Abigail, pues, feliz con su nuevo esposo. En el versículo 43 dice, también tomó David a Ahinoam,
de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Antes había un hombre que podía tener varias mujeres, ¿verdad? Hoy eso ya no se puede. Apenas uno puede con una, ¿verdad? Usted ya sabe. Entonces, pero aquí toma, en este pasaje, David toma dos, ¿verdad? A Ahinoam y también a Abigail. Pero pasó algo también, que David definitivamente estaba enterado. La esposa de David, la hija de Saúl, la segunda hija de Saúl, Mical, que era la que Saúl le había dado por la victoria contra Goliat, se la dio a Paltis, hijo de Laís, pero Saúl se la dio. O sea, claramente lo dice este versículo 44. Mis hermanos, la maldad de Saúl no tiene límites, ¿verdad? O sea, hace entrar en adulterio a su propia hija, dándosela a otro hombre, siendo esposa de Saúl, de David, perdón. Entonces, todo lo que pasa aquí, mis hermanos, es la muestra de la fidelidad de Dios, que nuevamente se la muestra a quien le ama, que es David. Aquí vemos cómo nuevamente David por segunda vez perdona la vida de Saúl. Y nos vamos al capítulo 26 y vamos a leer en el versículo 1 al 8 lo que pasó. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa. Nuevamente habla de Gabaa. ¿Qué es Gabaa? ¿Dónde es Gabaa? La casa de Saúl, donde Saúl vivía, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Y la promesa que Saúl le había hecho a David, donde le dice que él va a reinar y que le permita cuidar a su descendencia, y el juramento que David le hace a Saúl. ¿Qué pasa aquí con Saúl, hermanos? Saúl es también, aquí hay otro efecto de Saúl, y que probablemente tienen los hombres que no están dentro de la voluntad de Dios: doble personalidad. Dicen una cosa, pero están pensando otra. ¿Usted no conoce a alguien así? En el término del hogar de rehabilitación, podemos decir, este Saúl la está trabajando, ¿verdad? Le está diciendo a David que él va a ser el rey y que lo honre y que cuide su descendencia, como declarando ya como rey. Pero otra vez lo va a intentar matar. Le dijeron dónde está y sale con 3,000 hombres. Es una cantidad de gente tremenda para ir a matar a uno, ¿verdad? Entonces, Saúl la está trabajando, como cualquiera que usted tal vez conoce, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 3, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Mis hermanos, David no le creyó. Así como decimos en Guatemala, no era baboso, ¿verdad? Él no le creyó a Saúl todo lo que le había prometido y lo que había dicho y lo que le había exaltado.
David, perdón, siguió huyendo, siguió escondiéndose, porque no creyó que no lo iba a matar, que ya lo había aceptado como rey. Entonces, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido. Aquí lo estamos viendo en la imagen que ustedes tienen enfrente. Estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra. A su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Aquí vemos a Abner, también doblado, medio sentado, pero durmiendo. Entonces dijo Abisai a David, otra vez lo que le dijeron la vez pasada, cuando vieron a David, a Saúl haciendo sus necesidades, ¿verdad? De espaldas. Dijo entonces Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Miren la pequeña lanza que tenía ahí Saúl cerca de él. Era suficiente como para clavarlo, así como está diciendo Abisai, de un solo, ¿verdad? Ya no había necesidad de un segundo golpe. Se la está poniendo fácil a David. Entonces, en el versículo 11, vemos la respuesta de David, que le dice: guárdeme Dios de extender mi mano contra el ungido de Dios, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Ahí pueden ustedes ver la lanza y la vasija de agua que está cerca de la cabeza de Saúl. Ahí podemos verla en la imagen. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. ¿Por qué dormían? ¿Por qué dormían de tal manera que no oyeron cuando ellos llegaron? Sigamos leyendo. Porque un profundo sueño enviado de Dios había caído sobre ellos. Mis hermanos, cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, todo lo que usted emprenda, Él va adelante. ¿Lo puede repetir conmigo ahorita que está usted ahí? Dios va adelante de mí siempre. Dios lo bendiga por haberlo dicho. Versículo 14. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Dios que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Dios. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Aquí David había guardado distancia, se había ido lejos junto con Abisai, y de lejos le enseña la lanza de Saúl
y la vasija que tenía ahí cerca. Y supuestamente Abner era el vigilante, su guardia de confianza que lo cuidaba de todo enemigo. Y aquí vemos cómo David tiene esas dos pertenencias de Saúl y el soldado valiente que lo guarda no se dio cuenta. Y aquí David está haciendo y diciendo algo en contra de la seguridad de Saúl, perjudicando, por supuesto, a este hombre, según él, de confianza de Saúl. Y conociendo Saúl la voz de David, dice versículo 17, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Mírenlo pues, mírenlo cómo habla. Y David respondió, mi voz es Rey, Señor mío, dice el versículo 17. Mire cómo le contesta a David, educado y respetando su vida. En el versículo 21 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Otra vez parece que se arrepiente, otra vez acepta su mala actitud y admira a David como él ha perdonado otra vez su vida. Versículo 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío. Aquí lo está bendiciendo. Mis hermanos, las palabras que salen de la boca de un hombre hacia otro son de poder. Ya lo había bendecido, ¿verdad? Y por eso nadie se dio cuenta cuando David y Abisaí entraron. ¿Por qué? Porque Dios dice, los hizo caer en un profundo sueño. Nadie se dio cuenta. Ellos tenían un sueño que Dios había puesto. Eso lo dice en el versículo 12, cuando David se lleva la lanza y la vasija. Dice, nivélase, pues todos dormían porque profundo sueño enviado de Dios había caído sobre ellos. Mis hermanos, en todas las circunstancias, Dios quiere estar contigo. Él quiere. Solo falta que tú quieras también. Dijo entonces en el versículo 25 para terminar el estudio de hoy. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Mis hermanos, una nueva bendición de Saúl para David. Lo bendice y le asegura que todo lo que emprenda va a ser de bendición y que todo lo va a lograr. Mis hermanos, bendita sea la palabra de Dios que nos enseña con esos dos ejemplos de estos dos hombres diferentes cómo debemos de ser. Dios los bendiga.